En San Andrés se nos da crédito por 20, 25 millones de pesos. Y estamos nacionalizando mercancías por San Andrés. Y le damos desarrollo a San Andrés si colaboramos con lo que realmente somos nosotros. Se nos dice no al trabajo, que no generamos trabajo. Pero cuando están en elecciones, todos nos buscan para que vamos y votemos por ellos. Ahora decía el doctor Claudio Claros que ha invitado a los alcaldes, a los candidatos para la alcaldía, y todos se excusaron. Pero bajo la manga están buscando votos en el sector nuestro. Bajo la manga van todos y visitan el sector y todos nos van a ayudar. En Cali, por ejemplo, tenemos un impuesto de industria y comercio del 7.7 por mil en cada uno de nuestros locales comerciales, sobre el valor bruto de venta, sin derecho a nada, y hay que pagarlo. Hablamos con el doctor Yomaro Rodríguez y dijo, este año se los voy a tratar de cuadrar, pero ya se fue. Ahí estamos con los candidatos, todos nos visitan, todos ven en los andrejitos una gran fuente de votos, pero nunca se nos soluciona el problema. Los vemos en elecciones, pero después cuando vamos a buscarlos no nos abren en la puerta. Y eso no está bien dado. No se nos reconoce como comerciantes. En abril se le mandó una petición al señor presidente de la República donde nos reconociera como comerciantes. Todavía no se nos ha reconocido como comerciantes. Se solicita un estudio a las leyes. La reforma tributaria trae muchas cosas para uno, pero el desconocimiento es total, porque no ha habido la educación emanada por el Estado hacia los comercios, que no sea petitoria de nosotros, sino que sea una necesidad del Estado informarle al comerciante sobre en qué son las leyes, cómo son las leyes y cómo hay que hacer las leyes para cada uno de los casos. No que se gobierne para cada uno, sino que se informe. Se le diga tributariamente al comerciante, sus derechos tributarios son estos, estos y estos. No solamente se castigue porque no tienen los derechos tributarios. Y uno se queda aterrado porque soy buen oidor y me gustan mucho los programas del Congreso, donde el Contralor General de la República dice que la DIAN no tiene contabilidad. Y a nosotros se nos exige contabilidad de pies a cabeza en unos locales comerciales de 3x3. Contador público con todas las de la ley. Y nadie dice nada. Ahora todo el mundo anda loco con el referendo y nadie dice nada. La importancia de nuestros mercados es tan grande que ya se crearon monopolios prohibidos por la Constitución, excepto el 334, que es el monopolio rentístico, que es estatal. Pero aquí Colombia, si yo traigo productos importados de Panamá y no tienen el sello que diga Sony Colombia, Panasonic Colombia o LG Colombia, no tienen garantía, porque son las cartas de intención que hizo la DIAN con los comerciantes o con los monopolios para que a nosotros le compremos a ellos y nosotros perder precio e ir perdiendo competencia. La hemos perdido, compañeros de San Andresito, porque no les hemos dado la importancia nosotros mismos a las leyes. Pensemos más en nuestro gremio, pensemos más en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras esposas, que de una u otra forma son pilares fundamentales en nuestro trabajo. Sigamos adelante. Reconocer la labor de Juan Blanco, nuestro presidente, en las cercanías con el Estado, para lograr de nosotros un espacio y quizás del foro salga algo grande y nos quitemos los nervios, porque tenemos que tomarlo motil todos los días con el problema de la DIAN. Si educamos al comerciante, no tenemos que atropellar al creador de empresa. Si educamos al comerciante, generamos divisas internas al país, generamos impuestos al país, no generamos evasión. Porque como decía en un libro de la economía informal, uno quisiera
que el 100% de los colombianos fuera sano fiscalmente. Y uno dice en el argot, ninguna empresa en Colombia, fíjate bien, ninguna empresa en Colombia aguanta una revisión de la DIAN, porque se le pegan de una coma, de un guión o de una letra mal escrita. Entonces, compañeros, vemos este espacio muy importante para que nosotros tomemos conciencia, queramos más nuestro sector, queramos nuestro comercio y sigamos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con el señor Fabián Saldarriaga de Pereira. Fabián Saldarriaga de Pereira. Tiene la palabra. Gracias, doctor. Honorables representantes, funcionarios públicos, autoridades presentes, señoras y señores, reciban un saludo muy especial de nuestro querido San Andresito de Pereira. Quiero empezar mi intervención con una reflexión. Perdón. Nosotros somos constructores de nuestras propias oportunidades. Para nadie es desconocido que el Estado como tal no nos las da. Porque tomando una reflexión que hacía ahora el doctor Mendoza, evitando esa exclusión que él mencionaba, porque nosotros no aprovechamos las diferentes organizaciones de la sociedad civil y en este caso la de nuestra Asociación de San Andresitos Unidos de Colombia para precisamente generar desarrollo y por medio de la educación y por medio de la capacitación antes construir país, generar desarrollo, construir el país en el que quepamos todos, como creo que es el deseo general del pueblo colombiano en estos momentos difíciles. Les dejo eso como reflexión, realmente es como de poner cuidado en ese sentido, hacia dónde estamos remando, con qué lentes estamos mirando el mundo, con qué lentes estamos mirando nuestro país. Voy a hablar del caso específico de Pereira. Nosotros pues con una visión futurista, adelantándonos de pronto de alguna manera a los procesos que se veían venir, partimos de una premisa. Nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿la situación es reprimiendo y atacando o es educando y capacitando? Conseguimos apoyo de algunos congresistas, unos senadores. Iniciamos en Pereira, en la gobernación de Risaralda, mediante una situación incómoda que se presentó en cuanto a licores y rentas departamentales. La gobernación estaba muy preocupada por su baja en los ingresos, creían que todo venía desde la organización de los sanandresitos, como siempre pues ateniéndonos a la estigmatización general que se ha dado a través de la historia. Cuando fuimos a la gobernación empezamos unos procesos realmente de conocernos quiénes eran. La misma gobernadora manifestó, pero es que ustedes nunca han hablado con nosotros, no tenemos acuerdo, no hemos llegado nunca a nada. Precisamente es un desconocimiento total y es la exclusión, vuelvo y menciono, de que hablaba el doctor Mendoza. Posteriormente fuimos a la dirección local de la DIAN y a la regional de la DIAN. Nos reunimos con ellos, le planteamos nuestra premisa que les mencioné ahora, es reprimiendo y atacando o capacitando y educando. El diálogo que sostuvimos ahí fue muy abierto, realmente muy productivo, muy significativo. Nos solicitaron que lo colocáramos por escrito, ratificamos nuestras peticiones, vino a dar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales nuestra solicitud, qué acercamientos, qué alianzas estratégicas podíamos hacer precisamente para entrar en un proceso diferente a como se venía dando. Llegó la carta a manos del doctor Leonardo Sicart,
La doctora Gladys Caldas también nos colaboró mucho en ese sentido. Yo destaco, por ejemplo, inicialmente la muy buena voluntad del doctor Álvaro Sánchez, que era administrador local de impuestos en Pereira. De estas reuniones salió un proyecto de capacitación integral y formalización que iniciamos en San Andresito de Pereira. Empezamos con unos cursos de trámites de aduanas, de importaciones y exportaciones, con muy buena participación. Tuvimos la vinculación del Ministerio de Desarrollo a través de la PYMES, tuvimos la participación del SENA, la participación de la Cámara de Comercio, tuvimos también la vinculación de la empresa privada como fue la Universidad Antonio Nariño. Entonces, tocamos puertas, abrimos espacios, nos sentamos con los gremios. Ese proyecto inició, como le digo, con mucho arranco, con muy buena receptividad. Nuestros comerciantes respondieron de una manera muy significativa. Se vio la bondad de la situación. Lógico que fue muy claro el doctor Álvaro Sánchez en decir, pues la DIAN no va en ningún momento a parar sus controles legales y demás. Nosotros sabíamos eso. De ahí mismo fue el doctor Álvaro Sánchez con 15 de sus funcionarios a nuestro centro comercial. Elaboraron una encuesta local por local, solicitando información abierta, y abierta se les dio sin esconder nada y con todo el lujo de detalles. Sistematizaron esa información. ¿Con qué nos encontramos? La misma DIAN en Pereira lo puede certificar y de hecho lo dijo. Hay un grado de formalización del 90 al 95%. Entonces, ¿dónde estamos, señores? La situación es muy real, es concreta. Ya lo decían mis antecesores en sus exposiciones. Nosotros tributamos, generamos empleo. Nosotros tenemos unas oportunidades construidas que de otra manera estaríamos quién sabe dónde y bajo qué otros parámetros, no los del comercio como estamos ahora. Y en los procesos que llevamos es un estado destacado, un proyecto destacadísimo, lo quiero mencionar acá. Cogimos el gremio de los licoreros. Todo el mundo decía, es imposible con ellos, totalmente imposible. Con la Cámara de Comercio sentamos los gremios, sentamos la gobernación de Risaralda, sentamos los distribuidores oficiales para Risaralda, todos en una mesa. Lógico, el proceso no fue exento de dificultades, tuvimos muchas, incluso hubo momentos en que se iba a caer el proceso, pero con voluntad firme, con el deseo de construir país, como les decía ahora, se logró la formalización de ellos. En el último operativo que hizo la DIAN en Pereira, pudieron constatar, visitaron 11 locales de distribución de licores y no levantaron una sola botella. Quiero también, pues, de verdad que estos ejemplos, no solo destacarlos, sino que es algo a seguir, algo a tener en cuenta. Yo les decía ahora, ¿por qué no miramos con otros lentes este gremio que es tan grande en cuanto a número de personas, en cuanto a volumen de dinero, pero sobre todo en cuanto al corazón de colombianos que somos? Nosotros, después de haber transcurrido mucho camino, salió el doctor Sicar de sus funciones, la doctora Gladys también, y de alguna manera separaron los procesos. Luego vino la represión que hubo a nivel nacional, que no me quiero entrar en detalle ni tampoco a tocar callos, como se dice. Algún ministro lenguaraz por ahí también nos ha hecho situaciones incómodas y hemos sufrido las consecuencias. Entonces, ese proceso se paró de alguna manera, hubo un receso. Queremos retomarlo, queremos seguir adelante. Nosotros llevamos 2 años, como les digo, de funcionar con este proceso. En este momento, nosotros hemos capacitado más de 300 comerciantes en Pereira.
Hemos hecho más de 70 reuniones, que decirle a un comerciante se reúne de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana es quitarle un día de sus ventas, es quitarle parte de la subsistencia. Tenemos los testimonios, los documentos de todo lo que hemos hecho. De hecho, yo para la mesa voy a aportar copias de unos documentos que dicen quiénes somos, qué estamos haciendo, qué se puede hacer para mejorar la situación del país. ¿Qué se puede hacer para mirar con otros ojos, como les decía, el gremio de San Andresitos de Colombia? De verdad que no desconocemos que de pronto haya una oveja negra como la puede haber en cualquier establecimiento, no solo público sino privado. Pero queremos destacar que mediante el diálogo, mediante la concertación, mediante sentarse a una mesa, se puede construir país. Gracias. Muchas gracias a don Fabián Saldarriaga. Le corresponde el turno al doctor Bisbal. Gracias, muy buenos días. Señor representante Ovidio Claro, doctor Blanco, don Oscar, señoras y señores. Yo creo que si uno tiene muchos derechos, la Constitución colombiana es amplísima en derechos. Hay el derecho a la vida, el derecho a la felicidad, el derecho a todo. Pero también es muy común que los colombianos no nos demos cuenta muchas veces que también tenemos obligaciones. Si uno quiere tener el derecho al trabajo, ya sea al trabajo dependiente o al trabajo individual, también tiene el derecho a compartir la obligación de compartir parte de sus utilidades pagando unos impuestos. Si uno tiene el derecho de demandar que lo beneficien con gasto público, de las mil maneras que existe, que el Estado da, como puede ser salud, puede ser educación, puede ser seguridad, infraestructura, agua potable, vías, uno también tiene la obligación de contribuir para que ese gasto público pueda llegarle a todo el mundo. Para nadie es un secreto que el sistema fiscal colombiano está en una situación muy difícil. Todo el mundo habla alegremente del Fondo Monetario, todo el mundo habla alegremente de una cantidad de cosas porque no sabemos a quién echarle las culpas, pero nadie y mucha gente sigue evadiendo sus impuestos en todo el ámbito nacional. Para nadie es un secreto que aún si Colombia tuviera unas finanzas públicas sanas, o sea, si el déficit fiscal no fuera tan grande o fuera cero o hubiese superávit, de todas maneras la fragilidad del sistema fiscal colombiano es muy grande. El doctor Oscar Franco podrá decirles y confirmarles a ustedes que los impuestos de renta en Colombia lo pagan alrededor de 4.500 personas que se llaman grandes contribuyentes. De tal manera que cuando un gran contribuyente de esto, como sucedió hace muchos años en una huelga de Bavaria, cuando un gran contribuyente de estos empieza a dejar de pagar de sus impuestos porque hubo una gran huelga, prácticamente no se le podía pagar a los maestros. Es decir, no solamente se está evadiendo mucho, sino que está concentrado lo que se paga en muy pocas manos. De tal manera que hay que contribuir. Señor representante Claros, si las cifras no nos fallan, el contrabando en Colombia asciende a una suma que podría estar entre los 4 y los 5.000 millones de dólares. Esto representa alrededor del 35 al 40% de las importaciones legales que el país hace, que son del orden de los 12 o 13.000 millones de dólares. Si a esto le aplicamos, y como la mayoría de estos bienes que se contrabandean son productos terminados que pagan unas tarifas entre el 15 y el 20% de arancel, y pagan un 16%, y en el caso de los licores, y en algunos casos 35% de IVA, nosotros estimamos que la evasión podría estar en este momento entre el orden de los 2.5 a 2.8 billones de pesos. Eso es también otra reforma tributaria como las que vamos a tener que emprender ahora para tratar de cubrir un hueco fiscal que parece intapable.
De tal manera que todos tenemos derechos, pero todos también tenemos obligaciones. Es importante que eso lo tengamos muy en cuenta. Si la DIAN dice que en Colombia más o menos se está evadiendo un 30% de los impuestos, eso significa que en Colombia deberíamos pagar impuestos alrededor de 40.000 millones de dólares y solo lo estamos haciendo alrededor de 30 a 32.000, perdón, de pesos, me equivoqué, alrededor de 30 a 32.000 millones de pesos. De tal manera que la evasión en Colombia puede estar en el orden de los 8 a 10 billones de pesos, de los cuales el contrabando significa una parte importantísima. Y en eso nosotros no podemos llamarnos a engaños ni eludir esas responsabilidades. Tenemos derechos, tenemos obligaciones. La Constitución garantiza el derecho al trabajo, pero también tenemos que tener la obligación de tributar para que todos tengamos algo de la torta. Bien. También es cierto que detrás de este comercio de contrabando, no todos son comerciantes pequeños. Aquí hay grandes inversionistas del contrabando, grandes inversionistas, mayoristas de este comercio, gente que trae inmensas cantidades de mercancías, ya sea de Panamá, no de Panamá, seamos claros, de la zona libre de Panamá, país también que sufre los efectos de la zona libre de Colón, o sea, también se exporta contrabando de la zona libre de Colón al país de Panamá. Es curioso, estando en el mismo país geográficamente, o que venga del lejano oriente, como puede ser pues todas estas economías que vienen para allá. Inclusive nuestros países vecinos se quejan cómo el contrabando cruza por Colombia y entra directamente a países como Venezuela, que ha llegado a afectar, por supuesto, a las exportaciones formales de Colombia, por ejemplo, en el caso de los zapatos y las confecciones. Tienen los exportadores colombianos, los formales, un grave problema para entrar al vecino país, porque mucha gente se escuda en el contrabando para bloquearlo. De tal manera que este no es un negocio solo de personas chiquitas que están sí, los hay, y hay muchos, pero también hay grandes inversionistas, gente que tienen 1, 10, 20, que mantienen locales en una y otra ciudad, para no mencionarlas. Yo también vengo de una ciudad que es Cartagena, donde hay San Andresitos, donde toda la vida nos levantamos con esto. La gente también habla de una cultura del contrabando, como si eso es una cultura del contrabando y como si la muerte y el asesinato en Colombia fueran una cultura. No, yo entiendo lo que el doctor Mendoza hablaba hace poco, de hace 20, 25, 30 años, el estatuto cambiario que restringió las importaciones. Eso desapareció en Colombia con la ley séptima y la ley novena del 91. O sea, hoy en día importar es fácil y está abierto para todos, y todos debemos pagar nuestros impuestos. Yo, antes de entrar a darle unas soluciones, a proponer unas soluciones, porque las hay y las ha habido, y están en manos del gobierno, quiero decirle a don Jairo Rivera que cuando nosotros nos sentamos en FENALCO, lo que le dijimos no era que había mucha gente importante, nosotros nos sentábamos con ustedes largas toda una tarde hablando. Lo que nosotros sí le dijimos, porque ustedes fueron no a buscar una solución para el contrabando, sino para que nosotros los acompañáramos a ustedes ante las grandes multinacionales de electrodomésticos para que les vendieran a ustedes. Nosotros les dijimos, listo, los acompañamos, pero es que si en un centro comercial donde se venden este tipo de elementos quieren que esto se haga, todos tienen que estar ahí, no los del tercer piso, ni los del segundo piso, ni los del primer piso, sino todos, hasta el sol de hoy. Todavía estamos sentados esperándolos, don Jairo, allá estamos esperándolos todavía. Unas soluciones, soluciones ha habido. Hace unos pocos años, el contrabando de cigarrillos en Colombia era tan grande que las empresas nacionales y la producción nacional del tabaco estaba por desaparecer. La siembra en los Santanderes y en el Carmen de Bolívar, en los Montes de María, donde se sembraba. Creo que en los Montes de María alcanzó ya a desaparecer, entre otras razones por eso, no son las únicas. Hoy, cuando se bajó el impuesto al consumo del 124% al 55%, que sigue siendo altísimo, hoy en día prácticamente desapareció el cigarrillo de contrabando. Existe un contrabando de cigarrillos, pero es marginal. Hoy en día
los importadores legales de cigarrillos y los productores nacionales de cigarrillos tienen una mayor porción del mercado. Eso se puede ver muy fácil en la cuenta, el fondo cuenta de recaudos, lo que eso significa, eso incrementó mucho. También hay un caso que pasó recientemente, desafortunadamente fue muy tímida la influencia de las normas, en esto es el caso de los licores. En Colombia se están metiendo de contrabando alrededor del 90% de los licores embotellados en origen que se consumen en Colombia. Si en Colombia se estima que se consumen 1 millón de cajas de whisky al año, estamos hablando fundamentalmente de whisky escocés, envasado en origen, alrededor de 900.000 cajas estaban entrando de contrabando. Con la rebaja de los impuestos al consumo que se decretó en la ley 788, si no me equivoco, que se aprobó el 31 de diciembre, en muy pocos meses, los licores, los whiskies 12 años, los whiskies premium que se llaman, se están consiguiendo en las entasterías de los supermercados a precios mucho más accesibles. Una botella que antes valía 100, 110.000 pesos, hoy se puede conseguir por 70, 75.000 pesos. Eso sigue siendo lejano para el bolsillo de muchos de nosotros, pero hay mucha gente que empieza a comprarlos ahí, entre otras cosas porque el daño que se hace a la salud cuando se consumen todos estos whiskies, de los cuales muchos se falsifican desafortunadamente, son muy grandes. Y hay un tercer caso, representante Claros, que ilustra aún más que sí se puede dar una lucha contra el contrabando si se le permite a la formalidad trabajar. Y es lo que sucedió con el caso de los electrodomésticos. Hoy en día, creo que a muy poca gente se les ocurre, por lo menos en Bogotá o en las ciudades capitales del país, comprar televisores, equipos de sonido, DVDs, Betamax, o no sé, eso ya no existe, VHS, porque se consiguen con todas las garantías en las principales cadenas del país. Eso con la apertura, cuando se permitió la importación y se bajaron los aranceles, que siguen siendo altos, pero ese contrabando prácticamente desapareció y hoy, si existe, debe ser muy marginal y debe estar, cualquier comercio de eso se hace en la formalidad. De tal manera, representante Claro, que las soluciones ¿cuáles son? Uno, disminuir la cantidad de trámites que la DIAN en su parte aduanera y tributaria tienen contra los comerciantes formales. El sufrimiento para una entidad privada también es muy grande, es decir, eso son visitas y visitas y visitas y visitas, y le paran los camiones cuando salen del terminal o de un puerto aéreo, se los paran un viernes a las 4 y 5 de la tarde a la entrada de las bodegas cuando saben que nadie puede reclamarlo. Eso tiene unos costos altísimos. Ojalá esos trámites en la DIAN, que los hemos hablado muchísimo, y por supuesto que se ha mejorado en algo, pero todavía hay mucho campo para mejorar. La ley antitrámites que está cursando, que desafortunadamente creo que se hundió en la conciliación el año pasado, creo que se ha revivido, es importante que se haga porque la tramitación y los costos administrativos para los